Santiago 1:20 dice algo directo. La ira del hombre no obra la justicia de Dios. No dice que la ira es siempre pecado. Dice que la ira no gobernada rara vez produce lo que buscaba. Casi siempre produce daño en lugar de justicia. En el contexto de Santiago, esa frase llegó a personas que usaban la rabia religiosa para atacar a otros creyentes. 2000 años después el patrón sigue igual. La ira no gobernada daña primero a los más cercanos y a los más inocentes. Esta mañana venimos con la ira que no se pudo contener, con las palabras que salieron y que dañaron, con la vergüenza honesta de saber que esa persona que explota no es quien se quiere ser, y con la esperanza real de que algo puede cambiar desde adentro. Muy buenos días, querido hermano, querida hermana. Si llegaste esta mañana con la memoria de algo que dijiste desde la ira y que lamentas, bienvenido. Este es uno de los temas que más vergüenza produce y que por eso menos se trae a la oración. No tienes que haber llegado al final del proceso para estar aquí. Puedes llegar con la batalla activa, con la conciencia de que hay algo que todavía explota más de lo que quisieras. Eso es suficiente para empezar. La conciencia del problema es el primer movimiento del cambio. Gracias, Padre, por esta mañana, por el hecho de que quien está aquí tiene conciencia del problema y quiere ser diferente. Esa conciencia ya es el comienzo. El que no ve el problema no busca la solución. Gracias porque el Espíritu Santo produce dominio propio como uno de sus frutos. Gálatas 5, 22 a 23 lo pone junto al amor, el gozo y la paz. No como resultado del esfuerzo humano, sino como fruto natural del árbol correcto. Lo que necesitamos no lo generamos solos. Puede ser dado. Quiero comenzar con algo importante. La ira en sí misma no es pecado. Efesios 4:26 dice, «Airaos, pero no pequéis». El mandato no es no sentir ira, es no pecar en ella. Sentir rabia frente a una injusticia real es una respuesta humana apropiada. El problema es cuando esa ira no es procesada y explota dañando a personas que no merecían el impacto. La ira que daña no siempre viene de la maldad, muchas veces viene del dolor no procesado, del miedo disfrazado de agresión, del que aprendió que la vulnerabilidad era peligrosa. Para esa persona que sabe que explota, pero que no siempre entiende de dónde viene la explosión, esta oración fue preparada, no para condenar la ira, para ayudar a procesarla de una manera que no destruya lo que más se quiere proteger. Antes de continuar, escribe en los comentarios, quiero ser diferente. No, ya lo logré. No, nunca puedo. La dirección elegida. Esa declaración pública tiene más poder del que parece. Hazlo ahora. La ira no controlada tiene raíces más profundas que el momento de la explosión. Lo que hace explotar en el presente casi nunca es solo lo que pasó en el presente. La chispa es reciente. La pólvora se acumuló durante tiempo. Proverbios 22, 24 a 25 advierte, «No te entrometas con el iracundo, ni te acompañes con el de enojos, no sea que aprendas sus maneras». Salomón entendía lo que la neurociencia confirmaría siglos después. Los patrones de ira se aprenden, se heredan, se transmiten en el hogar donde crecimos. Aplicado hoy, ese pasaje nos pregunta de dónde aprendiste a manejar la rabia. ¿Qué modelos tuviste? Si había en tu hogar de origen explosiones que normalizaron ese patrón. Porque lo que se aprende puede desaprenderse, y lo que se heredó sin elegirlo puede ser interrumpido con conciencia. La primera raíz de la ira es el miedo, el que explota porque siente que pierde control o que lo que valora está amenazado. El miedo se disfraza de ira porque la ira se siente más poderosa. Proverbios 29:25 lo llama por su nombre. El temor del hombre pondrá lazo. La confianza es la solución real. Aplicado hoy, cuando explotes, pregúntate qué temías perder en ese momento. ¿Respeto? ¿Control? ¿Ser visto como incompetente? La respuesta a esa pregunta dice más sobre la raíz de la ira que el evento que la disparó. La segunda raíz es la injusticia percibida.
la ira de quien siente que no fue tratado con la equidad que merece. Esa ira tiene algo legítimo en su origen. Proverbios 15. Uno ofrece el camino. La respuesta suave aplaca la ira. La suavidad no es debilidad, es la herramienta más efectiva para la confrontación real. La tercera raíz es la acumulación. Efesios 4:26 añade: no se ponga el sol sobre vuestro enojo. La instrucción es procesar mientras es fresco. El enojo que se duerme sin procesarse se despierta con más potencia, y la acumulación de semanas produce explosiones desproporcionadas al último evento. Hay también la ira del agotamiento. Elías en Primera de Reyes 19 llegó al límite pidiendo morir después de una victoria enorme. La primera respuesta de Dios no fue un sermón, fue comida y descanso. 2 veces. El cuerpo cuidado tiene más recursos para procesar las emociones que el cuerpo en déficit, y hay la ira del dolor no expresado. La rabia es muchas veces el dolor que no encontró otro canal. Es más fácil explotar que decir estoy herido. Salmo 4:4. Temblad y no pequéis. Meditad en vuestro corazón y callad. Sentir, reflexionar, callar antes de hablar. Hay también la ira vinculada al perfeccionismo. El que tiene estándares muy altos para sí mismo y para los demás, y que cuando no se cumplen, la decepción se convierte en rabia. El perfeccionismo y la ira son frecuentemente compañeros, y ambos se alimentan de la misma fuente, la dificultad de aceptar la imperfección humana. Señor, que haya misericordia hacia el propio proceso. Romanos 8:1. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Que esa verdad llegue también a la relación consigo mismo. Que la gracia que se predica para otros sea recibida también para adentro. Que el crítico interno sea suavizado por la misericordia divina. Las palabras tienen un peso que la cultura digital ha banalizado, pero que la Biblia siempre tomó en serio. Proverbios 18:21 lo dice sin rodeos. La muerte y la vida están en poder de la lengua. No es metáfora, es la descripción precisa de lo que ocurre cuando las palabras llegan al interior de una persona. Aplicado hoy, ese versículo nos confronta con lo que dijimos ayer. En el último momento de enojo, ¿qué sembró eso en quien lo recibió? ¿Vida o muerte? No muerte literal, pero sí la muerte pequeña de la confianza, de la seguridad, del sentido de valor propio de quien las recibió. Las palabras de la ira son especialmente dañinas porque son precisas. El que más nos conoce sabe exactamente qué decir para que duela más. La ira tiene acceso al archivo de lo que la persona más cercana nos contó en la intimidad, y en el momento de la explosión lo usa. Mateo 12:36-37 dice algo que produce incomodidad real cuando se aplica. De toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. No solo las palabras grandes, las ociosas también. Si la ira, las palabras que dañan o las relaciones afectadas por estos patrones son parte de lo que cargas, los miembros del canal reciben oraciones personalizadas con tu nombre y situación específica, plegarias grabadas para los momentos de mayor tensión, peticiones respondidas con prioridad y comunidad privada donde estas batallas tienen espacio sin juicio. El botón está justo debajo. Hay algo que el que lanza palabras dañinas no siempre entiende. La persona que las recibe no las olvida de la misma manera que el que las dijo. El que explotó puede no recordar qué dijo. El que las recibió puede recordarlas décadas después. Esa asimetría explica mucho del daño relacional acumulado. Hay también las palabras buenas que nunca se dijeron. Proverbios 12:25 dice que la buena palabra alegra el corazón. Las palabras de vida tienen poder igual que las de muerte. Un patrón que solo produce explosiones sin afirmación construye también una imagen de la relación que va más allá de los conflictos. Y hay las palabras que se dicen frente a los demás. El comentario hiriente en público que avergüenza. La crítica delante de los hijos o de los amigos. Proverbios 25.
9 a 10 advierte sobre revelar lo del otro, porque el daño público tiene una dimensión que la disculpa posterior difícilmente borra completamente. Señor, que haya la conciencia de la diferencia entre la corrección privada y la exposición pública, que lo que necesita ser dicho sea dicho en el lugar correcto, que la corrección encuentre el espacio privado donde puede ser recibida sin la vergüenza añadida de los ojos ajenos. Escribe en los comentarios: sana mi corazón para sanar mis palabras. No una promesa de perfección, la declaración de que entiendes que el cambio viene de adentro. Y si este mensaje llega a alguien que lo necesita, compártelo ahora. Puede cambiar una relación. Santiago 3 tiene el tratado más extenso sobre la lengua en toda la Biblia. Comienza con una observación que desafía la confianza excesiva en la propia espiritualidad. Si alguno no ofende en palabra, es varón perfecto capaz de refrenar todo el cuerpo. Lo que sale de la boca revela el estado del interior. Ese capítulo describe la lengua como un pequeño miembro que puede incendiar un bosque entero. Hoy podríamos decir, como un mensaje enviado en la ira, o una palabra frente a los hijos, o un comentario en una discusión que abre una herida que tarda años en cerrar. Santiago concluye diciendo que ningún hombre puede domar la lengua. Lo que parece desalentador es liberador. Si ningún hombre puede domarlo, la solución no está en el esfuerzo humano, sino en una intervención que viene de afuera. Aquí entra Ezequiel 36, 26 a 27. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré el corazón de piedra y os daré corazón de carne. La lengua no se sana desde afuera, se sana desde adentro. Ezequiel lo escribió para un pueblo en exilio. La promesa no era esforzarse más, era recibir algo nuevo. Lucas 6:45 añade la conexión completa. De la abundancia del corazón habla la boca. Las palabras son el síntoma, el corazón es la causa, y el corazón puede ser transformado. Lo que sale en automático bajo presión revela lo que está almacenado adentro. Esa revelación es también una invitación al médico que puede tratar la causa. Colosenses 4:6 ofrece el horizonte práctico. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal. En el primer siglo, la sal era lo más valioso para conservar los alimentos. Las palabras sazonadas con sal son las que preservan las relaciones. Que las palabras preserven en lugar de destruir. Antes de orar, quiero que escuches algo sobre quién eres. Eres alguien con conciencia del problema y voluntad de cambiar. Eso ya te separa de los que explotan y no ven el patrón. Eres también alguien en quien el Espíritu Santo puede producir dominio propio como fruto, no como esfuerzo. Y eres alguien cuyas relaciones pueden ser restauradas. Las palabras que dañaron no tienen que ser la última palabra. Hay reparación posible, hay disculpas que sanan, hay conversaciones que restauran lo que la ira rompió. El daño hecho no es irreversible cuando hay voluntad real de reparar. Quédate hasta el final. Al cierre voy a darte la práctica de la pausa. Una herramienta simple que puede cambiar el patrón antes de que las palabras salgan. El primer freno concreto para el momento crítico. Señor, quiero hablar también de la ira acumulada que no tiene un destinatario claro, la que no sabe bien a quién va dirigida, pero que busca una salida, la que a veces se descarga en la persona equivocada porque estaba disponible, el que llegó del trabajo con la rabia del jefe y se la descargó sobre la familia. Ese desplazamiento de la ira es uno de los patrones más comunes y más injustos. La familia recibe lo que produjo el trabajo. El cónyuge recibe lo que acumuló la infancia. Los hijos reciben lo que causó la relación con los padres. Que haya la conciencia de cuándo la ira está desplazada y quién está recibiendo lo que no le corresponde. Padre, que quien reconoce ese patrón tenga la honestidad de nombrarlo y que haya la valentía de ir a la fuente real de la tensión en lugar de descargarla sobre quien está más cerca. La conversación difícil con el jefe o el colega, aunque sea incómoda, es mejor que cargarle a la familia el peso que no es suyo. También quiero hablar de la ira y la vergüenza,
porque hay personas que no explotan hacia afuera, sino que dirigen la rabia hacia adentro, que se agreden a sí mismas en el pensamiento o en las palabras que se dicen internamente, que son más duros consigo que lo que serían con cualquier otra persona. Esa ira hacia adentro también daña, y muchas veces produce la misma fatiga y el mismo deterioro relacional que la ira hacia afuera, solo que de manera menos visible. Señor, que haya la misma misericordia hacia el propio proceso que se necesitaría extender a otro que estuviera en la misma situación. Que Lamentaciones 3:22-23 sea recibido también para adentro. Las misericordias de Jehová de nuevo son cada mañana. Grande es su fidelidad. Cada mañana hay una misericordia nueva disponible. No el registro de los fallos de ayer, la misericordia nueva de hoy. Que esa misericordia sea recibida para el proceso propio también. Padre, quiero orar también por el umbral de expresión. Cada persona tiene un umbral diferente para expresar la incomodidad. Los que lo tienen muy alto aguantan mucho sin decir nada hasta que explotan. Los que lo tienen muy bajo expresan cada irritación cuando llega. Eclesiastés 3:7 dice que hay tiempo de callar y tiempo de hablar. Señor, que haya el discernimiento para saber cuándo es tiempo de hablar y cuándo de callar. Que la expresión honesta y directa de la incomodidad cuando llega reduzca las explosiones, y que al mismo tiempo no toda irritación menor necesite ser convertida en conversación. Sabiduría para discernir la diferencia. Y que cuando sea tiempo de hablar, haya la valentía de la confrontación directa y calmada. Efesios 4:15 habla de seguir la verdad en amor. El límite honesto dicho con amor es posible y produce más cambio real que la explosión que llega después de mucho tiempo de silencio acumulado. Señor, que haya también oración por la rabia que viene de la impotencia, la ira del que no puede cambiar lo que quiere cambiar, la enfermedad que no cede, la situación que no mejora, la persona que no cambia aunque se lo pide. La impotencia produce rabia cuando la rabia no tiene otro lugar donde ir. El Salmo 46:10 dice: «Estad quietos y conoced que yo soy Dios». La quietud delante de lo que no se puede controlar no es resignación, es la confianza de que hay alguien que sí tiene el control. Que la ira de la impotencia encuentre ese lugar de descanso, el que se puede soltar sin perder la esperanza. Padre, también quiero orar por las personas que están en proceso de disculparse y que temen que la disculpa no será recibida, que tienen miedo de hacer el primer paso de reparación y que la respuesta sea el rechazo o la fría indiferencia, que ese miedo sea menor que la necesidad de hacer lo correcto. Señor, que quien necesita disculparse dé el paso independientemente de cómo sea recibido, porque la disculpa honesta no depende de la respuesta del otro para tener valor. Tiene valor porque es lo correcto, porque restaura algo en el interior de quien la da, aunque el otro no la reciba completamente, y que quien recibe esa disculpa tenga también el corazón abierto para recibirla, que no haya el endurecimiento que rechaza el primer paso por el peso de lo que fue acumulado, que haya la posibilidad de que el primer paso de reparación sea recibido como lo que es, el comienzo de algo diferente. Amén. Padre, que en esta semana que empieza haya también el hábito de la oración específica antes de los momentos de mayor tensión conocida. El que sabe que la reunión de hoy va a ser difícil. El que sabe que la conversación con esa persona va a producir tensión. El que anticipa el momento de mayor riesgo. Salmo 141:3. Pon guarda a mi boca. Esa oración breve, dicha en el minuto antes del momento difícil, es más poderosa que la resolución general de no enojarse. La especificidad de la oración produce la especificidad del recurso disponible en el momento exacto. Señor, que haya la práctica de ese salmo específicamente, no solo en las grandes oraciones como esta, sino en los momentos de 20 segundos antes de las conversaciones difíciles. Pon guarda a mi boca, que esa petición breve y honesta sea suficiente para lo que necesita ser suficiente. Amén. Padre, que también haya gratitud en esta oración,
Gratitud porque quien está aquí tiene la conciencia del problema y la disposición de cambiar. Muchas personas explotan y no ven el patrón. Muchas lo ven y no buscan el cambio. Estar aquí es evidencia de que el Espíritu ya comenzó algo, que el hecho de estar aquí se ha recibido como lo que es, la evidencia de que el Espíritu ya está trabajando, que la búsqueda del cambio sea ya una forma del cambio en proceso, y que eso sea celebrado aunque el proceso esté incompleto. Que haya también gratitud por las relaciones que todavía están ahí a pesar del patrón. Las personas que permanecen aunque hayan recibido palabras dañinas son el regalo que merece ser visto. Que esa permanencia sea motivación para hacer el trabajo que merece ser hecho. Amén. Señor, Santiago 1:4 habla de dejar que la paciencia tenga su obra completa para que seáis perfectos y cabales. La obra completa, no apresurada. Cambiar un patrón de ira construido durante años no ocurre en semanas. Es un proceso de meses, a veces de años. Y esa duración no es señal de que algo falló. Que haya compasión con el propio proceso. Los días de retroceso no son el fin del camino, sino la renovación de la dirección. Que después de cada fallo haya el regreso honesto al proceso en lugar del abandono por la vergüenza. La perseverancia en la dirección correcta es más importante que la perfección como meta. Que también haya la práctica de examinar las palabras del día al final de cada jornada. 5 minutos de revisar. ¿Qué dije hoy que construyó? ¿Qué dije que dañó? ¿Hay palabras que necesitan reparación mañana? Esa práctica de examen no produce culpa, produce conciencia. Y la conciencia es el primer recurso del cambio. Padre, también hay palabras en la Biblia específicamente sobre la ira y el tiempo. Proverbios 14:29 dice: el que tarda en airarse es grande de entendimiento, no el que nunca siente ira. El que tarda, el que tiene el espacio entre la emoción y la respuesta. Que ese espacio sea creciente en mí. Proverbios 16:32 va más lejos. Mejor es el que tarda en airarse que el poderoso, el que señorea su espíritu que el que toma una ciudad. En la cultura de Salomón, tomar una ciudad era el máximo poder posible. Y dice que gobernarse a sí mismo es mayor poder que eso, que el dominio propio sea recibido como la forma más alta de fortaleza. Señor, que esos proverbios sean internalizados, que el que tarda en airarse sea reconocido como poderoso y no como débil, que el espacio de la pausa sea buscado como señal de madurez y no evitado como señal de cobardía, que la cultura del autocontrol reemplace la cultura de la explosión sin freno. Amén. Que la comunidad invisible de personas que oraron esto esta mañana sepa que eligió algo difícil y valioso, que trabajar la ira y las palabras es uno de los procesos más duros y más fructíferos. El que lo elige está eligiendo también relaciones más sanas, más paz interior y la posibilidad de transmitir algo diferente. Que los que escribieron "quiero ser diferente" en los comentarios se reconozcan como parte de algo más grande. Una comunidad que eligió la conciencia sobre el patrón. Que ese reconocimiento mutuo fortalezca el proceso de cada uno. Que nadie se sienta solo en la batalla. Amén. Padre, quiero orar específicamente por el impacto de la ira en la salud del propio cuerpo de quien la carga. La ira crónica no solo daña al que la recibe, daña también al que la lleva. La tensión sostenida, el cortisol elevado, el sistema nervioso en modo de alerta constante, tienen consecuencias físicas reales. Que haya también sanidad en el cuerpo del que lucha con la ira. Que los músculos que aprendieron a tensarse como preparación para el conflicto puedan descansar. Que el sistema nervioso que aprendió que el mundo es un lugar de amenaza constante pueda recalibrarse por la experiencia repetida de la paz. Señor, que el proceso de sanar la ira sea recibido también como un regalo para el propio cuerpo. Que la persona que emerge al otro lado tenga un cuerpo más descansado, una tensión menor, un modo de habitar el mundo que no esté en alerta constante. Amén. Padre, también quiero orar por la relación específica que más ha sido afectada por la ira y las palabras.
la que más ha recibido, la que quizás está al borde. Que esa relación sea nombrada en esta oración internamente con precisión, que haya el reconocimiento del daño acumulado en esa relación, y que haya también la esperanza real de que las relaciones muy dañadas pueden ser restauradas con tiempo, con consistencia y con la disposición de hacer el trabajo que la reparación requiere. Sin atajos, sin la urgencia de que la otra persona acelere su proceso. Señor, que la persona que más ha recibido el impacto de la ira vea esta semana algo diferente. No el cambio completo todavía, una señal, una pausa tomada, una palabra elegida cuidadosamente. Algo que abra la posibilidad de que el camino puede ser diferente al que ha sido. Amén. Padre, que el testimonio que está siendo preparado en este proceso llegue a su destino, porque quien emerge de la lucha con la ira lleva algo que quien nunca luchó no puede tener completamente. La comprensión de la fragilidad humana desde adentro, la empatía por los que luchan sin saberlo expresar. Ese testimonio alcanza a personas que ninguna otra historia puede tocar. El que luchó con la ira y encontró el proceso de sanidad puede acompañar a otros en el suyo de una manera que quien nunca luchó no puede. Que ese alcance sea parte de la visión que sostiene el proceso cuando se hace difícil. Señor, que quien oró esta mañana sepa que el proceso que está atravesando no es solo personal, es también el entrenamiento para poder acompañar a otros. Que esa perspectiva de propósito más amplio sea uno de los recursos que lo sostiene en los días más difíciles del camino. Amén. Padre, que también haya oración por la lengua en la oración misma, porque a veces las palabras que se dicen en la oración revelan cómo se cree que Dios es. Las palabras de transacción que tratan de negociar, las palabras de miedo que esperan rechazo, las palabras de rutina que ya no sienten lo que dicen. Señor, que la lengua sea sanada también en la oración, que las palabras que se dicen a ti sean honestas, que el enojo hacia ti sea expresado en lugar de disfrazado de espiritualidad, que el cansancio sea admitido, que la duda sea traída, que la oración sea el lugar más honesto de todos, que Romanos 8:26 sea recibido como el alivio que es. El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Cuando las palabras no alcanzan, el Espíritu habla. Que eso sea suficiente en los días donde nada más sale. Padre, que quien lucha con la ira también reciba el regalo de la comunidad que lo conoce en esa lucha, porque el patrón de ira vive mejor en el secreto, en la vergüenza que impide que alguien más sepa lo que ocurre en el interior, en el aislamiento que mantiene el problema, sin el recurso del acompañamiento honesto. Hebreos 10:24-25 habla de considerarnos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, sino exhortándonos. La comunidad no es opcional en el proceso de crecimiento espiritual, es una de las condiciones en las que el cambio es más posible. Señor, que quien lucha con la ira encuentre al menos una persona de confianza a quien pueda decir, lucho con esto. Que ese acto de vulnerabilidad abra el acceso a la oración intercesora, al acompañamiento en el proceso, a la rendición de cuentas que mantiene la dirección cuando el impulso es el regreso al patrón viejo. Amén. Padre amado, vengo delante de ti en el nombre de Jesús, con algo que me avergüenza traer, pero que necesita ser traído. La ira, el patrón de explosión que conozco bien porque lo he vivido demasiadas veces. El que dice que no va a volver a pasar y que vuelve. No vengo con excusas, vengo con honestidad. Sé que hay momentos donde lo que sale de mí no es quien quiero ser, donde la reacción es desproporcionada, donde el daño que hago desde la ira no se compara con lo que me hicieron. Y esa desproporción es lo que más me pesa. Señor, muéstrame de dónde viene esta ira, no para justificarla, sino para entenderla, porque sé que la chispa que la activa es reciente, pero que la pólvora se fue acumulando durante tiempo. Que hay algo más profundo que necesita ser visto y llevado a ti,
Que Efesios 4:26 sea mi guía. Airaos, pero no pequéis. Que entre el sentimiento y la acción haya un espacio que hoy no existe completamente. Que ese espacio sea creado por el Espíritu en mí, no por mi fuerza de voluntad sola, sino por la obra que solo tú puedes hacer. Habla a las raíces de esta ira. Si viene del dolor no expresado, ayúdame a expresarlo sin dañar. Si viene del agotamiento, que haya el descanso que Elías necesitó antes de recibir palabra tuya. Si viene de la herida antigua que no fue procesada, que esa herida sea llevada al médico que puede sanarla. Que el dominio propio, que es fruto del Espíritu, comience a crecer en mí, no de golpe, en capas. Que cada vez que la ira llegue, haya un segundo más de pausa que la vez anterior. Que esos segundos se acumulen hasta que el espacio entre el sentimiento y la acción sea suficiente para elegir diferente. Que Salmo 4:4 sea mi práctica. Sentir, reflexionar antes de hablar. Que antes de responder desde la ira, haya el hábito de la pausa. La pregunta, ¿lo que voy a decir ahora construye o destruye? Que esa pregunta sea el freno que todavía no tengo completamente instalado. Señor, también habla a la raíz del perfeccionismo cuando está presente, a la exigencia que cuando no se cumple, produce la decepción que produce la rabia. Que haya gracia hacia el propio proceso. Que Romanos 8:1 sea recibido también para adentro. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Padre, ahora vengo a la parte que más peso tiene. Las palabras que ya salieron y que no puedo decir sin decir. Las que dañaron a personas que amaba. Las que sé que se recuerdan aunque yo ya las haya olvidado. Que Proverbios 18:21 sea real en mi conciencia. La muerte y la vida están en poder de la lengua. Que esa realidad cambie el peso que le doy a lo que digo antes de decirlo. Que no haya palabras sin peso. Que cada una sea tratada como lo que es, algo que puede construir o destruir. Hay personas específicas a las que mis palabras dañaron. Que haya la humildad de reconocer ese daño y pedir perdón de manera concreta y sin excusas. Que la disculpa sea tan específica como el daño. No un perdóname si te herí, sino el reconocimiento preciso de lo que ocurrió. Que también haya la valentía de reparar donde todavía es posible, de poner las palabras sanadoras en los lugares donde estuvieron las dañinas. Que el poder de la vida que también está en la lengua sea usado para restaurar lo que el poder de la muerte usó para romper. Y que haya perdón hacia mí mismo. La vergüenza del patrón puede volverse tan pesada que paraliza en lugar de movilizar. Que pueda reconocer el daño, reparar lo que sea reparable y seguir avanzando sin que la culpa se convierta en el nuevo castigo. Amén. Señor, también quiero orar por las personas que recibieron esas palabras, las que todavía las cargan aunque yo ya haya seguido. Que reciban tu sanidad en esos lugares. Que lo que mi lengua dañó tu gracia pueda restaurar aunque yo no tenga acceso directo. Amén. Los miembros reciben oraciones personalizadas con su nombre y batalla específica, plegarias grabadas para los momentos de mayor tensión, respuesta prioritaria a peticiones y comunidad privada, donde la lucha con la ira tiene espacio honesto sin juicio. El botón está justo debajo. Padre, ahora vengo a recibir lo que más necesito. No solo el control de la lengua, sino la transformación del corazón que la alimenta. Lucas 6:45. De la abundancia del corazón habla la boca. Si el corazón cambia, las palabras cambian. Dame el corazón nuevo que prometiste en Ezequiel 36. Quita de mí el corazón de piedra, el que reacciona duro, el que prefiere el ataque a la vulnerabilidad. Y dame el corazón de carne, el que puede sentir el impacto de sus palabras en el otro antes de lanzarlas, el que está lo suficientemente vivo para que le importe el daño que produce. Que Efesios 4:29 sea la medida de mis palabras. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. No lo que me libera a mí de la tensión a expensas del otro. Lo que construye al que escucha. Que eso no sea una meta de perfección paralizante, sino una dirección. Que cada día
haya más palabras que edifican que palabras que destruyen, que la proporción vaya cambiando, que las personas cercanas a mí vayan experimentando que hay algo diferente en cómo les hablo, que el espíritu que produce dominio propio sea más activo en mí esta semana, que haya momentos donde la ira llegue y la pausa sea tomada, donde la palabra dañina no salga, donde el daño potencial se convierta en silencio o en pregunta honesta o en la expresión directa de la necesidad sin ataque. Señor, que haya también la conciencia de la lengua digital. Las palabras que dañan hoy no solo se dicen de frente, se escriben en mensajes y grupos de chat. La distancia de la pantalla baja la inhibición. Que Efesios 4:29 aplique también a lo que se escribe desde la ira antes de pensar. Que antes de enviar el mensaje de enojo, haya el segundo de preguntarse, ¿esto construye o destruye? Y la sabiduría de no enviar en el momento de mayor intensidad. Escribirlo para procesar la emoción. Leerlo al día siguiente, antes de enviarlo. El filtro del tiempo es muchas veces el más sabio. Si esta oración está tocando algo real en ti, escribe en los comentarios. Elijo las palabras que construyen, no una promesa de perfección, la dirección elegida. Y si tienes una relación dañada por palabras desde la ira, da hoy el primer paso hacia la reparación. Padre, que haya también la reparación concreta que la Biblia describe. Mateo 5:23-24 es directo. Si traes tu ofrenda al altar y recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja la ofrenda y ve primero a reconciliarte. La relación rota va antes que el acto de culto. En términos de hoy, antes de que esta oración sea completamente ofrecida, hay una conversación pendiente, una disculpa que dar, un reconocimiento de daño que hacer, que haya la valentía de ir a quien fue dañado y decir con precisión lo que ocurrió, sin excusas, con la humildad que restaura. Señor, que la disculpa que se da sea del tipo que libera y no solo del tipo que busca volver rápido a la normalidad. Hay diferencia entre el perdóname que evita la incomodidad y el me arrepiento que reconoce el daño específicamente. Que sea del segundo tipo, sin el pero que borra lo que acaba de decirse. Padre, también quiero orar por el impacto de la ira en los hijos. Los niños en un hogar con explosiones frecuentes aprenden que el amor y el miedo van juntos. Aprenden que no saben cuándo está seguro abrirse y cuándo es peligroso. Proverbios 22:6. La instrucción que más forma es la que se modela. Señor, que el deseo de romper el ciclo con los hijos sea una de las motivaciones más poderosas para este proceso. Que los hijos reciban un padre o madre diferente esta semana, aunque sea un grado diferente. Que ese grado cuente. Y que también reciban el modelo de la reparación cuando el error ocurre. Que haya también la conversación honesta con los hijos cuando es apropiado. El papá o mamá que puede decir, me equivoqué cuando grité de esa manera. Lo que te dije no fue justo, lo siento. Ese modelo de reparación es también una instrucción poderosa que forma a los pequeños. Padre, también hay una dimensión física de la ira, el ritmo cardíaco que sube, los músculos que se tensan, la adrenalina que se libera. En ese estado, la corteza prefrontal cede terreno a la amígdala. El cuerpo en modo de combate tiene menos acceso a la sabiduría. Por eso la pausa física es poderosa. Respirar profundo activa el sistema nervioso parasimpático que contrarresta la respuesta de estrés. Caminar antes de responder. Alejarse del lugar de la tensión. Señor, que las señales físicas de la ira sean reconocidas como la invitación a la pausa antes de que sea tarde. Que haya también el cultivo activo de las palabras que construyen. Que junto con el trabajo de detener las dañinas, haya también palabras afirmativas específicas para las personas más cercanas esta semana. Que vean algo diferente, no solo en lo que ya no se dice, sino también en lo que sí se dice. Padre, quiero orar por el ciclo de explosión y arrepentimiento que se instala en las relaciones donde la ira ocurre con frecuencia. La explosión, la disculpa, la calma, la acumulación de nueva tensión y la siguiente explosión.
Ese ciclo produce incertidumbre sostenida en quien lo recibe. La persona que vive con alguien que explota aprende a leer el ambiente constantemente para anticipar el peligro. Esa hipervigilancia agota. Señor, que quien reconoce ese ciclo tenga la honestidad de nombrarlo para poder interrumpirlo. El ciclo que se ve con claridad se puede interrumpir. Quiero que escuches 3 personas en la Biblia que lucharon con este tema. Moisés era conocido por su mansedumbre, pero también por su ira. Golpeó la roca en lugar de hablarle. Ese acto le costó entrar a la tierra prometida. La ira de Moisés no fue el fin de su historia, fue la lección más costosa de su proceso. Pedro sacó la espada en Getsemaní, reaccionó desde la ira y el miedo. Jesús, en ese mismo momento, sanó la oreja de Malco y le dijo a Pedro que guardara la espada. No destruyó a Pedro por el error. Mostró en la misma escena la manera diferente de responder ante la amenaza. Y Pablo, que en su versión anterior perseguía a la iglesia con rabia intensa, según Hechos 9:1, y cuya transformación produjo al escritor que más escribió sobre la gracia en todo el Nuevo Testamento. Lo que fue combustible de destrucción se convirtió en combustible de propósito. Amén. Señor, también quiero orar por los que llevan ira hacia ti. Job expresó ira hacia Dios directamente. Los salmos contienen quejas sin diplomacia. Y en ningún caso Dios se alejó. La ira honesta hacia Dios es también una forma de relación. El problema no es la ira, sino cuando se convierte en distancia permanente. Que quien lleva ira hacia ti pueda expresarla directamente. Que el espacio de esta oración sea suficientemente seguro para el reclamo honesto. Que lo que se dice en privado contigo sea más honesto que lo que se dice en público. Que la relación sea lo suficientemente segura para traer la ira también. Amén. Padre, también quiero orar por quienes llevan años cargando la culpa de las palabras dichas que no pudieron ser reparadas porque la relación ya no existe o porque la persona ya no está. Para esa persona, que haya el perdón a sí mismo que el proceso requiere para poder avanzar. Que la culpa que produjo el daño irreparable sea entregada al Dios que puede cargar lo que nosotros no podemos, y que el aprendizaje que dejó ese daño sea aplicado en las relaciones que todavía están. Que la pérdida pasada proteja las relaciones presentes. Amén. Padre, hay también una diferencia entre la ira que destruye y la ira que construye. Jesús se airó cuando volcó las mesas del templo. Fue una respuesta deliberada frente a una injusticia concreta. La diferencia es la dirección y el propósito. La ira santa va contra la injusticia, no contra las personas. Señor, que haya discernimiento para saber cuándo la rabia es la respuesta apropiada a algo que merece ser confrontado, y cuándo es solo reacción no gobernada. Y que la rabia legítima encuentre expresión de maneras que produzcan justicia real en lugar de daño adicional. Padre, declaro con fe lo que tu palabra dice que es posible, aunque el patrón de ira y palabras dañinas todavía esté activo en mí. Declaro que el dominio propio es fruto del Espíritu Santo que vive en mí. Que lo que no puedo producir por esfuerzo propio puede crecer en mí como fruto natural cuando el árbol correcto me alimenta. El proceso hacia el dominio propio comenzó. Declaro que mi lengua puede ser sanada desde adentro, que el corazón nuevo prometido en Ezequiel es real y disponible, que de la abundancia del corazón transformado pueden salir palabras que construyen, que sanan, que afirman. Esa abundancia diferente es posible en mí. Declaro que las relaciones dañadas por mis palabras pueden ser restauradas, que la reparación honesta tiene poder para sanar lo que la ira rompió, que tengo la valentía de pedir perdón con precisión y de hacer el trabajo que merece ser hecho. Declaro que no estoy solo en esta batalla, que el Espíritu intercede, que el proceso tiene dirección. Filipenses 1:6. El que comenzó la buena obra en mí, la perfeccionará. No la perfeccionaré yo solo, la perfeccionará Él. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Padre, que quien sale de esta oración esta mañana tenga algo que no tenía cuando entró,
no la ira resuelta completamente. El primer paso elegido con claridad, la pausa que se va a practicar hoy, la conversación de reparación que se va a tener esta semana, la disculpa específica que alguien necesita recibir, que esos pasos concretos sean dados aunque la emoción no siempre acompañe, porque el cambio real muchas veces comienza antes de que se sienta el cambio. Se practica la pausa antes de que la pausa sea natural. Se da la disculpa antes de que sea fácil. Se elige la palabra que construye antes de que sea automática. Señor, que el proceso de sanar la lengua sea vivido como una de las obras más importantes que puede ocurrir en una persona. Que las relaciones más cercanas sean el laboratorio donde el cambio se evidencia. Que la familia y los amigos que rodean a quien oró esta mañana sean los primeros testigos del proceso. Que esos testigos vean algo diferente en semanas. Que el testimonio del cambio sea tan real como fue el testimonio del daño. Que la lengua que dañó sea también la que sane. Que las palabras que destruyeron sean reemplazadas por las que construyen. Que el mismo canal sea usado para propósitos completamente diferentes. Que la imagen de Jesús diciendo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, sea el recordatorio de que la lengua puede ser usada para perdonar en lugar de condenar, para restaurar en lugar de destruir, para construir en lugar de demoler. Que esa imagen sea accesible en el momento donde más se necesita. En el nombre de Jesús, que prometió que el Consolador vendría y nos enseñaría todas las cosas. Que esa promesa incluye la enseñanza de la lengua gobernada por el amor, la formación del corazón nuevo del que salen las palabras nuevas, la transformación que ningún esfuerzo humano puede producir, pero que el Espíritu sí puede. Amén y amén. Padre, que quien cierre este video esta mañana lleve 3 cosas concretas: la práctica de la pausa en los momentos de tensión del día de hoy, la disposición de dar el primer paso de reparación con quien la necesita, y la confianza de que el cambio que no puede producir solo puede ser producido en él por el Espíritu que lo prometió. Que haya también el cultivo de las palabras que construyen, que las personas más cercanas reciban esta semana algo afirmativo específico, no genérico, algo que muestre que fueron vistos y que importan. Que el mismo canal que antes dañaba empiece a ser usado para lo opuesto. Que los que llevan ira de otro también estén cubiertos. Que haya sabiduría para los límites que protegen el bienestar. Y que haya compasión por la herida detrás de la ira del otro, sin que eso signifique exposición indefinida al daño. Amén. Que quienes llevan el proceso del ambiente laboral de alta presión al hogar encuentren el ritual de transición, el espacio entre el trabajo y la familia, donde lo que no puede entrar al hogar sea conscientemente dejado afuera. Que el hogar no reciba lo que el trabajo produjo. Padre, que la imagen final de esta oración sea Jesús en el momento de mayor injusticia posible diciendo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No porque el daño no fue real, sino porque eligió deliberadamente un poder mayor que el de la explosión, el poder que construye donde todo lo demás destruye. Que esa imagen sea la brújula, no la perfección como meta paralizante, sino la dirección como luz. La pregunta de, en este momento, ¿cuál es la respuesta que construye? El Señor, que también fue tentado en todo y venció, como dice Hebreos 4:15, es el que trabaja adentro. Que su victoria sea el recurso disponible. En el nombre de Jesús, que usó su voz para sanar, para resucitar, para decirle a la tempestad, calla, enmudece, que esa misma voz hable a la tormenta interior que produce las explosiones de ira, que haya calma, que haya gobierno, que haya el lenguaje del amor donde antes había el lenguaje del daño. Amén. Padre, que quienes llevan años con la vergüenza de este patrón reciban también la libertad de comenzar de nuevo sin el peso de todo lo anterior encima. 2 Corintios 5:17. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. La novedad de 2 Corintios no es que el pasado no ocurrió, es que el pasado ya no define lo que viene,
que la historia de explosiones no determina el futuro, que el que fue la persona que explotó no tiene que seguir siéndolo indefinidamente, que hay un punto de quiebre posible donde la historia empieza a ser diferente. Señor, que ese punto de quiebre sea hoy para quien lo necesite. Que la oración de esta mañana sea el marcador que separa lo que fue de lo que puede ser. Que no sea la última vez que se intenta, sino el comienzo real de un proceso sostenido. Amén. Padre, que la última palabra de esta oración sea de esperanza concreta, no esperanza vaga de que algo puede cambiar en algún momento. La esperanza específica basada en la promesa específica. El Espíritu Santo produce dominio propio. El corazón nuevo ha sido prometido. El que comenzó la buena obra, la perfeccionará. Esas 3 promesas son suficientes para empezar. La primera dice que el recurso necesario está disponible. La segunda dice que el corazón que lo produce puede ser transformado. La tercera dice que el proceso tiene un autor que lo lleva a término. Ninguna de las 3 depende del propio esfuerzo humano como única fuente. Amén. Que esta mañana sea la primera mañana de algo diferente. Que quien vuelva mañana traiga algo concreto de lo que ocurrió hoy con la ira y las palabras. La pausa tomada, la disculpa dada, la palabra elegida, el momento donde algo fue diferente. Que ese momento sea celebrado como el inicio. En el nombre de Jesús. Amén. Que quien lucha con este tema sepa también que hay ayuda profesional disponible y que buscarla no es señal de falta de fe. Un consejero, un terapeuta, un grupo de apoyo pueden ser instrumentos de la gracia de Dios en el proceso. La fe y la ayuda profesional no se excluyen. Muchas veces trabajan juntas. Señor, que haya la sabiduría de reconocer cuándo el proceso necesita más acompañamiento del que la fe individual puede proveer sola. Que buscar ese acompañamiento sea recibido como un acto de valentía y de sabiduría, y no como una confesión de fracaso. La humildad de pedir ayuda es también una forma de dominio propio. Amén. Padre, que la semana que comienza sea distinta en algo medible, que haya al menos 3 momentos de pausa tomada, donde antes habría habido explosión. Una conversación de reparación iniciada. Una palabra de afirmación específica dada a alguien que la necesitaba. Y 5 minutos de examen nocturno de las palabras del día. Esos 4 compromisos concretos son suficientes para la primera semana. No todo el proceso resuelto, solo la primera semana tomada con seriedad. Y que la segunda semana haya 4 compromisos iguales. Y la tercera, que la acumulación de semanas fieles sea el proceso que hoy parece montaña, pero que es un camino de pasos reales. Señor, que el Salmo 19:14 sea la oración diaria. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. No solo las palabras externas, sino la meditación interna. Porque la meditación forma las palabras antes de que salgan, que ambas capas sean transformadas juntas en este proceso. Amén y amén. Llegaste hasta el final, con la ira que no se controló completamente, con las palabras que ya se dijeron y que pesan, con el deseo genuino de ser diferente. Que haber llegado hasta aquí sea recibido como el primer movimiento real del proceso. Como prometí, la práctica de la pausa. Antes de responder desde la ira, practica el número 3. 3 respiraciones profundas, 3 segundos de silencio, 3 preguntas. ¿Es verdad lo que voy a decir? ¿Es necesario decirlo ahora? ¿Lo digo de manera que construye o que destruye? Al principio esos 3 segundos van a sentirse imposibles. La ira tiene urgencia, pero la urgencia de la ira es engañosa. Casi ninguna respuesta iracunda mejora la situación. Y casi siempre hay tiempo para los 3 segundos, aunque no se sienta así en el momento. Practica esa pausa primero en los momentos menores, en la irritación pequeña, en la impaciencia del tráfico. Los hábitos que se instalan en los momentos pequeños están disponibles en los grandes. Esta semana, 3 momentos de pausa tomada donde antes habría habido explosión. Y esta semana también, una conversación de reparación,
una disculpa específica a alguien que la necesita recibir. El primer paso de Mateo 5. Ve primero a reconciliarte. Que ese paso sea dado antes de que termine la semana. Que también haya una práctica de examen al final del día. 5 minutos de revisar. ¿Qué dije hoy que construyó? ¿Qué dije que dañó? Hay palabras que necesitan reparación mañana, no para producir culpa, sino para desarrollar la conciencia. Y la conciencia desarrollada produce el espacio que necesita la pausa. Si todavía no formas parte de esta comunidad, suscríbete ahora y activa la campanita. Cada mañana hay una oración nueva para las batallas reales, la ira, las palabras, las relaciones que pesan. Suscríbete para que llegue sola a ti cada mañana. Padre, antes de que esta persona cierre este video, la entrego en tus manos. Conoces exactamente la batalla que trajo, el patrón que quiere romper, las relaciones afectadas, el deseo genuino de ser diferente que la trajo aquí. Que hoy haya una pausa tomada que antes no habría sido tomada. Una palabra retenida que antes habría salido. Un momento donde lo que estaba a punto de dañar fue convertido en algo que construyó, algo pequeño pero real, que sea la firma del Espíritu en el primer día del proceso. Que las relaciones que esperan reparación reciban el primer paso esta semana. La conversación honesta, la disculpa específica, el reconocimiento del daño sin excusas. Que la valentía para ese primer paso sea dada esta mañana en esta oración. Que Salmo 19:14 sea la oración diaria desde hoy. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. No solo las palabras externas, la meditación interna también. Que ambas sean transformadas juntas. En el nombre de Jesús, que usó su voz con un propósito que iba más allá del momento y cuyas palabras 2000 años después siguen produciendo vida. Que ese sea el horizonte de la lengua que se está sanando. En ese nombre. Amén. Señor, que también haya oración por quienes usan la ira en el contexto de la fe como herramienta de control. El liderazgo espiritual que se ejerce desde la intimidación. La figura de autoridad que usa la rabia para mantener el control sobre otros. Que haya liberación para quienes están bajo ese tipo de autoridad. Porque la ira en el liderazgo produce obediencia por miedo y no obediencia por amor. Y la obediencia por miedo no es el modelo que Jesús enseñó. Juan 13:35. En esto conocerán que sois mis discípulos, si os amáis unos a otros. El amor es la señal del discipulado, no la intimidación ni la rabia que controla. Padre, que haya también el valor de poner límites cuando la ira de otro se convierte en patrón de abuso. Porque hay una diferencia entre la ira que un ser humano imperfecto expresa y trabaja y el abuso sostenido que usa la rabia para controlar, humillar o dañar sistemáticamente. Que haya sabiduría para reconocer esa diferencia y que quien está en una situación de abuso emocional sostenido sepa que la paciencia infinita no es lo que la fe pide, que los límites son también una forma del amor, que pedir ayuda es también un acto de fe, y que hay personas y recursos disponibles para acompañar esa situación. Amén. Padre, que también haya oración por los que llevan la culpa de algo que dijeron hace mucho tiempo y que todavía no han podido soltar. La palabra que salió en un momento de ira extrema. El insulto que quizás terminó una relación. La frase que se dijo en el peor momento posible. Que esa carga sea entregada. Señor, que quien lleva ese peso sepa que el arrepentimiento genuino tiene valor delante de ti, aunque la reparación directa ya no sea posible. Que la misericordia que prometiste en Lamentaciones 3 sea aplicada también para ese pasado lejano. Que las misericordias nuevas de cada mañana cubran también lo que ocurrió en mañanas pasadas. Amén. Padre, que la enseñanza que recibimos hoy de los Proverbios se quede como recordatorio activo. Proverbios 14:29 dice que el que tarda en airarse es grande de entendimiento. Y Proverbios 16:32 añade que mejor es el que tarda en airarse que el poderoso. Que gobernar la ira sea reconocido como la más alta forma de fortaleza.
Señor, que en el momento donde la urgencia de explotar llega, esos proverbios sean accesibles, que la asociación entre la pausa y la sabiduría esté instalada, que quien espera antes de responder sepa que en ese segundo de espera está ejerciendo el poder que el rey Salomón llamó mayor que el de tomar una ciudad. Amén. Señor, que lo que se aprendió en esta oración sea también transmitido, que quien encontró algo útil lo comparta con alguien que lo necesite, que la sabiduría que llega no se quede solo para adentro, sino que desborde hacia afuera, que el proceso personal sea también el principio de un proceso comunitario. Amén. Que mañana vuelvan, con el informe de algo diferente, con el proceso un paso más adelante, con la certeza de que el cambio que buscan está ocurriendo, aunque despacio, aunque con retrocesos, está ocurriendo porque quien lo comenzó, lo perfeccionará, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Padre, que la semana que comienza sea testigo de un cambio real, pequeño pero real, una pausa tomada, una disculpa dada, una palabra que construyó donde antes habría destruido, que esos pequeños testigos sean los ladrillos del proceso, y que el proceso sea la historia que se cuenta al otro lado. En el nombre de Jesús. Amén. Y antes de irte, en pantalla aparece el siguiente video de este camino. Dale clic. Nos vemos mañana.